su permiso, senador presidente. Conmemoraremos mañana la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán. En 1814, el generalísimo José María Morelos y Pavón convocó a los representantes de todas las provincias de la Nueva España a un congreso constituyente a realizarse en Apatzingán, Michoacán. Este acontecimiento representaba la maduración del ideal plasmado en diversos documentos de contar con una patria propia y de un país en el que los mexicanos pudiésemos trazar nuestro propio destino. Los constituyentes de 1814 pusieron su mejor esfuerzo para dotar a nuestro país de bases jurídicas, un hecho en verdad relevante, pues denota que en el origen del Estado mexicano había una idea precisa del valor del derecho. La Constitución de Apatzingán, proclamada el 22 de octubre de aquel año, retoma los principales postulados de los sentimientos de la nación de Morelos y los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón. Esta primera Carta Magna representa el instrumento jurídico en el que los mexicanos plasmaron sus ideales y aspiraciones de libertad, de igualdad, así como la construcción de un México independiente. Morelos, a la muerte de los primeros caudillos de la independencia, logró mantener vivo el movimiento. Además, ante la necesidad de proteger los derechos de los mexicanos, pero sobre todo de establecer límites a los excesos, arbitrariedades e injusticias propias de la época, se abocó a un aspecto de primordial importancia: formar una nación con leyes, administración y representación propia. En este texto de gran avanzada para la época, se proclama la independencia de la Nueva España, se prohíbe la esclavitud, se eliminan las castas y se establecen aspectos muy importantes de nuestro sistema de gobierno: separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Además, instituye que la soberanía popular radica en el pueblo, ejercida a través de sus representantes populares. La aplicación de la Constitución de Apatzingán tuvo lugar solo en las provincias dominadas por los insurgentes. Por eso, para 1817, dichos preceptos prácticamente habían quedado en el olvido. Sin embargo, por sus disposiciones de carácter republicano, fue determinante para las constituciones posteriores que retomaron los ideales de representación popular y el sentido de la soberanía, principios que están plasmados en los textos constitucionales y legales de nuestro país y que forman parte de nuestras decisiones políticas fundamentales, es decir, de la esencia misma del Estado mexicano. Hace 200 años se inició el largo y difícil camino para constitucionalizar al país, camino que aún no ha concluido. Nuestra primera Carta Magna nació en una zona donde ahora se protagonizan grandes conflictos. Ahí donde se forjó la nación, hoy se sufren grandes tragedias. Una constitución busca no solo sujetar a gobernantes y gobernados a un marco legal, sino también a construir un sistema institucional que le permita ser operativa. Esto no es posible ante una coordinación débil entre la federación, los estados y los municipios, ante los malos manejos, los mecanismos para la asignación y acceso a los recursos, ante el desbordamiento de las problemáticas sociales. Las carencias sociales y la debilidad institucional se traducen en violencia y corrupción y están produciendo una gran crisis nacional. El fenómeno de las autodefensas, la penetración del crimen y la delincuencia en las instituciones de gobierno, la aguda crisis de Michoacán, Guerrero y otros estados nos deben llevar a replantearnos cuál debe ser el entramado institucional para enfrentar los dilemas sociales, económicos y ambientales de nuestros tiempos. A 200 años de haberse promulgado nuestra primera Constitución, aún hay muchos pendientes que resolver.
Como mexicanos, pero sobre todo como representantes populares, tenemos el deber de coadyuvar a que el Senado de la República sea protagonista de la solución de estos pendientes y sea un verdadero contrapeso para actuar en beneficio de los mexicanos. En el marco del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, las senadoras y senadores de Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso histórico con el Estado de Derecho originalmente planteado en este histórico documento. Esto es, con las instituciones, la división de poderes y el respeto a los derechos humanos.